vamos a predicar por el tema, la aflicción del justo, la aflicción del justo. Dentro de ello, mis santos hermanos, es menester poder considerar lo que Jesús acaba de decir en el versículo 33. Dice la Escritura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice allí, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice allí, al mundo. Cuando hablamos de aflicción, mi amado hermano, hablamos obviamente de aquel dolor o aquel, diríamos, pesar que alguien puede llegar a sufrir, tanto en la parte física como en la parte interna o emocional o sentimental. Cuando Jesús hablaba en el capítulo número 16, verso 33, que en el mundo tendríamos aflicciones, era evidente que el Señor había dejado muy claro de que este mundo rechaza todo lo que conlleva el cristianismo, todo lo que representa a Cristo. De hecho, quisiera por favor que me acompañara al Nuevo Testamento en la carta de los Hebreos. Venga conmigo por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Carta, en el Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo número 11. Dice desde el versículo 36 en adelante, dice la palabra del Señor: otros, hablando de aquella iglesia, aquellos patriarcas, aquellos profetas, aquellos hombres y mujeres de Dios que han vivido en otros tiempos, dice allí el texto como referencia: otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando obviamente ellos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice en el verso 40, terminando ese párrafo: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, haciéndonos pasar las mismas cosas que ellos pasaron, pero también para nosotros, para que no haya acepción en cuanto al trato de los hijos de Dios. Mi amado, cuando usted lee esta porción bíblica del verso, como lo hemos leído, 36 en adelante, podrá darse cuenta que durante toda la vida, durante todo el tiempo que ha existido alguien que ha buscado de Dios, ha existido la aflicción para ese alguien. Las aflicciones, mi amado hermano, van de la mano con la vida cristiana. De hecho, mi querido, si usted considera un libro de historia del cristianismo o historia de la iglesia, podrá considerar todo lo que le estoy diciendo, ya que los sufrimientos de los patriarcas o de la iglesia primitiva fue siempre expuesta para poder recibir martirio y persecución. Cuando vamos a la Escritura, mi amado hermano, es evidente de que el Señor era plenamente convencido de que este mundo tiene un rechazo para con cada uno de los creyentes. Hay un texto que quisiera compartir, por favor, junto a usted. Para ello le invito a que abra conmigo la Escritura. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, quisiera focalizarme en esta noche, el por qué el mundo nos rechaza. ¿Por qué el mundo rechaza a los cristianos? Es necesario entender esta parte, porque bien podría, en nuestra mente o en nuestro corazón,
entrar algún tipo de, diríamos así, de duda o de resistencia a la hora de aceptar las tribulaciones y poder llegar a decir y pensar, pero Señor, ¿pero por qué? Si yo lo único que he hecho es comenzar a buscarte, comenzar a buscar de Dios, ¿por qué tengo que padecer? Cuando uno va al libro de Juan, capítulo número 3, quisiera por favor que usted venga conmigo al versículo 19. 3, verso 19. ¿Lo tiene? Dice allí el Señor, ¿sí? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y habla obviamente no solo de Jesús, sino también del Evangelio y de todo lo que Él representa. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice allí, eran malas. Verso número 20. Porque todo, dice allí, porque todo aquel que hace lo malo, si aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aún más dice acá, mas el que practica la verdad y viene a la luz, dice aquí, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, de primera mano, ¿qué es lo que quiero rescatar de estos versículos? Lo que menciona obviamente, sí, el verso número 19 y 20. Aquí hay un contraste entre lo uno y lo otro. Lo primero que me dice en el verso 19 es que la luz que representa a Cristo o a su palabra o al Evangelio, la luz, mi amado hermano, ha venido y se ha manifestado en la vida de los hombres. Pero los hombres que no aceptan esa luz, que no comparten ese evangelio, mi amado, inmediatamente se oponen al evangelio. Como lo dice la escritura, no han venido a la luz porque amaron más que cosa, las tinieblas. Ahora, si usted está de parte de la luz, si usted está de parte de lo que el evangelio dice, si usted está de parte de lo que Cristo ha hecho en su vida, mi amado, es evidente que los que practican tinieblas o las obras de tinieblas van a rechazarle a usted. Si van de alguna forma a ir en contravía de lo que usted posiblemente, si va de izquierda a derecha, ellos irán de derecha a izquierda. Si usted va hacia adelante, ellos irán hacia atrás. Si usted irá para arriba, ellos irán para abajo. Esa oposición en contra de lo que representa a Cristo crea oposición. Y allí, a mi entender, y yo ya lo he mencionado en otras enseñanzas, el hombre cristiano, la mujer cristiana, tiene tres terribles enemigos en este planeta Tierra. Sí, Satanás, el mundo, hablando de todo el sistema que usted puede, diríamos, confrontar en esta vida, y su concupiscencia, que es su propia carne. Esos tres enemigos, mi amado hermano, harán todo lo posible para alejarlo de Dios. Y claro, usted se verá aparentemente solo luchando contra la corriente. Hay una palabra, una expresión bíblica que me interesó muchísimo para poder mantenerse firme cuando la aflicción viene a tu vida. Mucha gente no sabe mantenerse en medio de las aflicciones. Y la Biblia, gracias a Dios, me da pautas para poder salir adelante o para poder estar parado, para que la corriente no me lleve. Dice el libro de los Salmos, acompáñame por favor. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 34, vayamos por favor a ese texto. En el Antiguo Testamento, libro de los Salmos, en el capítulo número 34. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo allí en el versículo número 19. Vamos a comenzar a entrar en detalle. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos, capítulo número 34, versículo número 19. ¿Qué nos dice el Señor allí? Muchas, mira cómo lo reconoce el salmista. Muchas son las aflicciones. ¿De quién? Del justo. Ahora, antes de seguir leyendo, entienda esto o entendamos esto. El justo sufre aflicciones. Quiero que entienda esto y se lo meta muy bien en la cabeza. El justo sufre aflicciones. No quiero que viva despegado de esta realidad.
no quiero que usted se haga un mal criterio tampoco del evangelio, pero toda persona que ha venido a Cristo y ha sido justificado por Jesús, mi amado, queda expuesto a sufrir. Queda expuesto a sufrir, como lo dice la Escritura, aflicciones, dolor. Sea que este dolor, mi amado hermano, venga posiblemente de manera física, porque hay gente que sí sufre de manera física, sí, cuando ha decidido seguir a Cristo. Mira que hay padres, mi amado, que le caen a palo a sus hijos porque han venido a la iglesia sin permiso. Y les esperan con una buena tranquisa en casa, en cuyo caso esa aflicción es una aflicción directa, una aflicción física. Hay otros que son denigrados moralmente, sí, son vituperados, son insultados, son menospreciados, todo porque son, ¿qué cosa? Cristianos. Son objetos de burla. Yo he visto a muchos hombres adultos que se burlan de cristianos cuando de pronto, mi amado, ellos están libando y el creyente le dice, no, yo no voy a tomar. Y dice, uy, eres mandarín, eres mandado por tu mujer. Sí, qué falta de carácter, antes qué bien que lo hacía. Y la burla comienza y le dirán de todo. Pero esas aflicciones están ligadas, obviamente, a la decisión que él tomó. ¿Por quién? Por Cristo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Queriendo obviamente ahondar en esto. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero aquí hay una esperanza de gloria. Pero de todas ellas le librará, dice allí, ¿quién? Le librará Jehová. Ahora, ese pasaje bíblico no dice que no vas a pasar aflicciones. Ese pasaje bíblico no dice de que no vas a sufrir. Lo que dice ese texto bíblico es que en la aflicción que tú experimentes, Dios ha prometido, o si te ha podido establecer un tiempo para poder librarte de esa aflicción. Es decir, que el desierto lo tienes que pasar. La prueba la tienes que vivir. Pero Dios ha prometido que si dentro de esa aflicción, Él va a hacer que tu vida permanezca o prevalezca sobre la dificultad. Hay un texto precioso que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 119. ¿Qué debo considerar para que la aflicción no me tumbe? ¿Cómo resisto? ¿Cuál es mi trinchera en la que yo debo de mantenerme para que la aflicción no me haga pedazos? En el libro de los Salmos, en el capítulo número 119, el capítulo más pequeño de la Biblia. ¿Lo tiene? Libro de los Salmos, sí. Ahí nomás dejen la puerta, sí, ya dejen la puerta cerradita para que ya no haya distracción. Ya el que vino demasiado tarde se quedó fuera. Ahora sí, estamos un poco apretados también acá. Sí, dice el versículo número 92. Salmo 119, verso número 92. ¿Qué dice la Escritura? ¿Lo encontró? ¿Qué dice la Biblia? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿lo tiene? Ya en mi aflicción hubiera, y cambiándole el término ahí porque es un sinónimo, me hubiera muerto, hubiera perecido. ¿Qué me mantiene a flote en esa piscina de aflicciones? O en ese mar de aflicciones. ¿Qué me mantiene a flote? ¿La boya de qué? De su palabra. Si tu palabra, si tu ley no hubiera sido, ¿qué cosa? Mi delicia. Ahora, aquí hay un problema expuesto o manifiesto. Mi amado, ¿qué es lo que te deleita? ¿Qué es lo que a ti te deleita cada día? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Porque cuando se habla de un deleite, se habla de un placer que te genera algo. La pregunta es, ¿tu vida cristiana genera estas emociones en tu vida? La vida cristiana te motiva tanto que no puedes ni respirar, como yo siempre escucho, sobre todo a esposas, siempre escucho esto. Si cuando hablan acerca de una relación muy comprometida con su marido, que está bien, no digo que esté mal, pero hay limitaciones o debe de haber limitaciones. Pero sí he escuchado a muchas mujeres que han dicho esto. Yo miraba por tus ojos. Yo respiraba lo que tú inhalabas. ¿Sí me entiende?
eso implica una compenetración tan profunda que si él prácticamente no movía un dedo, yo mucho menos. Es decir, yo vivía porque tú vivías. Cuando luego pasamos, obviamente, experiencias muy negativas, entonces como que abrimos los ojos y decimos, pero ¿qué estoy haciendo? Esto no es vivir. Porque allí ya hay una codependencia. Dicen los entendidos que cuando hay en casa alguien que tiene o una enfermedad crónica, ¿sí?, a largo plazo, o un vicio, la familia se hace codependiente de ese sujeto o de esa persona. Mira que cuando hay vicio, por ejemplo, si usted lo quiere cuidar, lo quiere tratar en casa, usted prácticamente se priva de no salir a ningún lado, porque tiene que cuidarlo a él las 24 horas del día. Y la pregunta es, ¿eso es vivir su vida? No, usted está viviendo la vida de él. Ahora, lo único que quiero dejar establecido con estos ejemplos es hasta dónde puedo llegar a comprometerme con algo o con alguien. Y aquí es donde yo voy. Cuando voy a la escritura, en el libro de los Salmos 119, verso 92, la Biblia dice que si la ley de Dios no hubiera sido para David, su delicia, su manjar, su bocado constante de cada día, bien diría él, en mi aflicción yo ya me hubiera muerto. ¿Qué lo mantuvo a flote? ¿Qué lo mantuvo, amado hermano, con un rayo de esperanza? La palabra. La palabra pudo hacerle prevalecer cuando la aflicción llegó. Y eso, mi amado, a ti y a mí debería de, como se suele decir, de ponernos las barbas en remojo. Cuando la aflicción viene, porque va a venir y ya ha venido, vendrá y seguirá viniendo. Hoy por hoy es el COVID-19. Hace unos cuantos años atrás fue un gran terremoto que sobre todo se hizo de manera pues más intensa, se hizo palpable allá por Portoviejo, por Manta. Mi amado, mañana más tarde puede venir cualquier otra cosa. Ya por ahí se escucha una moto que anda andando. ¿Cuál? ¿Verdad? Digo una moto porque la marca de la moto. Mañana más tarde viene cualquier otra cosa. Pero la pregunta es, mi amado hermano, mi vida cristiana, mi pasión por Cristo, ¿me la controlan las situaciones que aparezcan? Yo he utilizado un ejemplo que me parece muy válido hoy recordarlo. El creyente no debe caminar detrás del diablo. El creyente no debe caminar detrás del diablo. ¿Por qué? Porque si él va delante de mí, ojo, si él va delante de mí, mi amado hermano, a todo destrozo, a toda travesura, a todo terremoto que él cause por mí delante, a mí me va a tocar ¿qué cosa atrás de él? ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Acaso no me tocará posiblemente, si desordena, qué me tocará a mí? Ordenar. Si me da una plaga, ¿qué me tocaría a mí? Tratar esa plaga. Si me causa un terremoto, ¿qué me tocaría a mí? A construir porque me desbarató. Si me toca a mis hijos, ¿qué me tocará a mí? Lidiar con los problemas de mis hijos. Mi amado, si yo camino detrás del diablo, yo no voy a vivir mi vida, voy a vivir lo que el diablo quiere que yo viva. ¿Me explico? Si yo voy a vivir dejándole que al diablo se pase adelante de mí, mi amado, mi vida no va a ser mi vida. Yo no voy a vivir la vida cristiana, voy a vivir la vida que el diablo quiere que yo viva. Una vida siempre de derrota, siempre de tortura, siempre de lágrimas. Porque el diablo pondrá delante de mí siempre los obstáculos para que yo nunca logre avanzar en mi vida cristiana. Jamás. Es más o menos como que yo vaya por un pasillo donde haya a los lados perchas de muchos productos y el diablo va con los brazos extendidos tumbando todo lo que hay en las perchas. ¿Tú crees que yo he venido o Cristo me ha hecho conocer su nombre para yo comenzar a alzar todos los desbarajuntes que el diablo va haciendo delante de mí?
Eso ya el diablo ya lo hizo cuando yo no tenía a Cristo. Yo ya vivía esa vida antes de que Cristo hubiera llegado a mí. Cuando Cristo viene, amado hermano, ahora el que va delante de mí ya no es el diablo. Ahora es Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Yo debo de entender, mis amados hermanos, por este precioso texto, que cuando la aflicción viene, porque viene, eso sí, lo mismo que le acontece a Pepito también te acontecerá a ti. Lo mismo que le acontece a María también te acontecerá a ti. Si al de afuera lo botan por el trabajo, a ti posiblemente también te boten. Si al de la vuelta, mi amado hermano, le cayó el COVID, posiblemente a ti también te caiga. Si al de la esquina de pronto el hijo se le rebeló y ahora se quiere ir de la casa, posiblemente tus hijos hagan lo mismo. Mi querido hermano, pero esas situaciones, esas aflicciones no significan que tú vas a vivir esclavizado de ellas. O lo que fuera peor, temiendo de ellas. Ay, Señor, que a mí no me pase eso. Ay, Señor, que esto no me lo otro. Ay, Señor. Mira, Job supo decir lo siguiente: lo que temí, eso me ha sobrevenido. Eso lo dijo Job. Y eso ya lo hemos leído en muchas otras enseñanzas bíblicas. El mal que temía, dijo él, el mal que temía, eso mismo me ha sobrevenido. Eso se replica en la Biblia, mi amado, con lo que le pasó a Abraham en dos oportunidades. Abraham le dijo a la mujer antes de ir a Egipto: cuidado te vayan a ver los egipcios y digan qué linda que eres, y que por causa tuya me maten a mí para quedarse contigo. Dile allá, apenas entremos, a cualquiera que tú eres mi hermana. Qué curioso, su gran temor fue la carta de presentación en Egipto, ya que cuando ingresó a las puertas de la ciudad dijeron: cuñado, linda la ñaña. Y se metió en camisa de 11 varas por eso. Lo mismo le pasaría también a Isaac, porque aprendió muy bien esa mala lección. ¿De quién? De su padre. Mi amado hermano, el texto dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera, ¿qué cosa? Hubiera fallecido. Por esa causa, mi amado, cuando vamos al libro y acompáñame por favor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, mira lo que dice el Señor. En el capítulo número 30, libro de Job, capítulo número 30, entre la tremenda prueba que sufrió este siervo, dice en el verso 16 lo siguiente. Job capítulo número 30, verso número 16. Y ahora, dice Job, y esto es normal obviamente, ¿lo tiene ya? Dice: y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. Días, hablando del tiempo. Ahora, usted creo que sí ha podido escudriñar la Biblia y sabrá que cuando Job sufrió lo que sufrió, no fueron días, no fueron semanas, sino meses. Meses de calamidad. Y esos meses de calamidad básicamente se ven reflejados en la expresión que él menciona diciendo: días de aflicción se han apoderado de mí. Cuando uno avanza al versículo 27, por ejemplo, del mismo capítulo 30 de Job, dice: mis entrañas se agitan. Sea honesto, no digo que pase siempre. ¿A cuánto se les afloja el estómago cuando viene la aflicción? ¿Ah? Cuando viene ese miedo que cala los huesos. ¡Ay, voy al baño! Y eso es cierto, ¿ah? ¿Por qué? Porque el cuerpo físicamente, cuando viene una aflicción muy grande, todo el organismo se desestabiliza. Sí, parece mentira. El cuerpo se desestabiliza. Y dice acá: mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido.
En el libro de los Salmos, capítulo 9, Salmos, capítulo número 9, dice el Espíritu Santo allí en el versículo número 13. Libro de los Salmos, capítulo número 9, versículo número 13. Dice el Señor allí: ten misericordia de mí, Jehová. ¿Lo tiene? Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas, dice allí, de las puertas ¿de qué? De las puertas de la muerte. Verso número 14. ¿Qué es lo que esperaba este hombre? ¿Qué dice? Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce ¿de qué? De tu salvación. Pero primero, para que eso acontezca, tenía que venir lo otro. ¿Qué cosa? La aflicción. Mira, queriendo ser muy práctico, cada testimonio de alabanza a Dios viene precedido por una aflicción. Viene precedido por una aflicción. Cuando tú le dices: hermanos, quiero contar un testimonio, estuve enfermo, y comienzas a contar todo el proceso de la enfermedad, y luego dirás al último: pero el Señor me sanó. La pregunta es: ¿nos podemos evitar la enfermedad? No, no la podemos evitar. No la podemos evitar. Podemos evitar ese dolor de cabeza, hablando de esas dificultades que pueden surgir en el ámbito laboral. Posiblemente no. Quisiéramos evitarlas. Quisiéramos que nuestros hijos no sufran. Quisiéramos que todo vaya bien en el hogar. Quisiéramos, mi amado hermano, que no hayan las corrupciones que hay en el Estado. Pero son situaciones que a la larga terminan siendo una aflicción para cada uno de nosotros. Cuando vamos al Nuevo Testamento, porque también es necesarísimo poder encontrar dentro de esa palabra, sí, lo que el Señor tiene que decirnos en esta preciosa, sí, preciosísima noche. En la carta de Santiago, capítulo número 5, carta del apóstol Santiago, capítulo número 5, ¿qué nos dice el Señor? Verso número 8, verso número 8 al versículo número 11. ¿Lo tiene? Tened también, dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Santiago 5, verso 8, ¿sí? Después de Hebreos, antes de la carta de Pedro. Dice el Señor allí: tened también vosotros, ¿qué cosa? Y esto es lo que nos falta cuando hay las aflicciones. Paciencia. Afirmad vuestros corazones. ¿Cómo logramos eso? Con la palabra. Amén. Primeramente, paciencia. Hay que saber esperar. Mi amado, cuando viene la prueba, prepárate. Puede ser que Dios permita que sea de corta duración, pero también puede ser que Dios la deje corriendo. Y tú en tu desesperación por falta de la paciencia, que es el saber esperar en el tiempo de Dios, cometas o tomas una decisión acelerada. Mucha gente, mi amado, puede tomar por falta de paciencia decisiones presurosas. Uy, padre, no aguanto. Yo esta situación en casa, yo ya no la aguanto. ¿Y cuánto lleva sufriendo? 2, 3 días. Ya no la aguanto. No aguanto a este hombre. Agarras a su maleta y me voy con mi mamá. Se fue. Se desesperó. La aflicción no le pudo a ella penosamente sacar lo mejor, sino que hizo ver lo peor de ella. Dice la Escritura: tengan paciencia, seguidamente afirmen vuestros corazones. ¿Cómo se afirma el corazón? Mi amado hermano, teniendo confianza o siendo de la palabra un deleite. Solo la palabra puede darte esperanza. Solo la palabra. Y dice aún más la palabra del Señor, versículo 8: porque la venida del Señor, ese es tu consuelo a la larga.
Está cerca. Y dirá en el verso 9, hermanos, típico en tiempos de aflicción, no os quejéis unos contra otros. Esto es típico en tiempos de aflicción. No te quejes para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta, es decir, el Señor que juzga las cosas. Él está atento a lo que ocurre en tu casa. Hermanos míos, y aquí va lo que para muchos, y lo he tomado como ejemplo y lo voy a repetir en esta mañana, ya lo di en otro lugar y lo daré hoy en la mañana. Mi amado, supongamos que, los adultos suelen pasar por estas cosas con más frecuencia que los jóvenes, que te toca ir a una consulta médica. Supongamos, y estás allí haciendo cola. Y a todos luego que les dan el ticket, los hacen pasar a la sala de espera y se sientan. Y claro, por lo general cuando uno entra a estos lugares, por lo general se pone a conversar el uno con el otro, ¿verdad que es así? Congenian, ¿no? Está ahí, ¿y cómo así por acá? Sí, ¿cómo se llama? ¿Y los típicos? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, que me duele. Anda en el codo. Y usted dice, uy, a mí también. Y luego dirá, ¿y qué más? No, y ese dolor aquí y luego se me pasa acá. Y ella piensa, uy, a mí también. Y luego se me va acá a la rodilla. A mí también a la rodilla se me va. Y no me diga que de ahí le duele la otra. Sí, estamos igualitas. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque cuando uno comienza a indagar y ve que hay otros que tienen mis síntomas, mis males, esto hasta cierto punto nos trae consuelo. Porque decimos, ay, yo pensé que era yo solito que sufría. Pero ya veo que no es así. Ya veo que hay otros que tienen los mismos achaques que yo tengo. Y eso hasta cierto punto trae cierto consuelo. Ahora me voy con los jóvenes. En los jóvenes suele pasar lo mismo, pero no con el cuerpo, sino en el área académica. ¿En qué te quedaste? En ciencia. ¡Uy, yo también! ¿Y tú? ¿En qué? En matemáticas. Chócala. Se consuelan porque los dos están quedados en la misma materia. Y mientras más estén quedados, ellos se sienten más animados. No sé si porque tienen más posibilidades de copiar en el supletorio o porque simplemente en el tumulto se ven complacidos de que no han sido los únicos. Ahora, esto figurativamente, cuando yo voy al versículo 10 del capítulo 5 de Santiago, dice el Señor, hermanos míos, y eso es lo que va a hacer el Señor, va a poner ejemplos de otros que han sufrido. Y les dirá, tomad como ejemplo. ¿Qué te dice allí? Y dice aquí, de aflicción y paciencia a los profetas. Ahora yo pregunto, ¿qué ejemplos bíblicamente tenemos de que los profetas de Dios, hombres justos, ojo, hombres justos, hayan sufrido? ¿Quién? Elías. ¿Quién más? Job. ¿Quién más? Jeremías. ¿Quién más? Daniel. ¿Quién más? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Quién más? ¿Ah? José. ¿Quién más? Juan el Bautista. Hasta la cabeza se la cortaron. Isaías fue aserrado, según los historiadores, partido por la mitad. Esteban fue apedreado. ¿Me entiende? Hace ver mi aflicción frente a la de ellos, la hace ver como un mosquito. Porque tus aflicciones, por lo general, suelen estar enlazadas a cosas muy ligeras. Uy, hermano, estoy sufriendo. ¿Qué pasó, hermano? Uy, me detectaron el COVID. Ay, Señor, me voy a morir. Mi amado,
cuando cotejamos nuestras aflicciones, porque hay quienes pueden decir, uy hermano, qué aflicción que estoy, ¿qué pasó? Me cortaron el internet. Y a eso le llama aflicción. Que el Señor me ampare y me favorezca. No hay internet. Dice el Señor, verso 10, hermanos míos, tomen como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ahora, estas son aflicciones por causa del Señor. Siempre lo he remarcado y siempre lo he dicho y siempre lo diré. Cuidado, confundes la aflicción por causa de tu vida en Cristo, ¿sí?, que por causa de tus propias irresponsabilidades. Amén. Si tú tienes responsabilidades que cumplir y no las cumples y alguien comienza a darte un dolor de cabeza por esas cosas, mi amado, tú no estás pasando aflicción por causa de Cristo, sino por causa de tu propia irresponsabilidad. Amén. Tú no puedes, mi amado hermano, de pronto venir delante de Dios y decir, Señor, mira esta aflicción que estoy viviendo. El jefe tenía que pagarme 500, pero me pagó 200. Qué gran aflicción. Yo contaba con esos 300. Pero ¿cómo va a ser posible, mi Dios, que mi jefe me haya descontado porque siempre llegaba a las 10 de la mañana y se tenía que entrar a las 7? Mira, Señor, qué injusticia. La pregunta es, ¿hay injusticia allí? No la hay. Mi amado, debemos de aprender bíblicamente que una cosa es sufrir por causa del evangelio. Una cosa es que alguien, mi amado hermano, simplemente por ser tú un hijo de Dios y poner en alto su palabra, en este caso sus mandamientos, y te diga, fulano, mira, voy a hacer esto, como lo típico de ahora que hacen los políticos. Mira, tengo aquí una cajita de mascarillas. Ya usted sabe por dónde voy. Mira, toda la caja costó 100, pero por ahí se la puede vender en 500. ¿Me apoyas o no? Dice, no, ¿cómo voy a vender 500? ¿Estás loco? 500. Bueno, aquí así es el trabajo. O lo haces o te voto. No, yo muero por la verdad. Así sea que me queda sin empleo, yo no voy a hacer semejante maldad. Mucho más en tiempos donde hay escasez y necesidad. Amén. Claro. Allí podríamos decir, ese hombre ha sido causa de aflicción, pero por causa de prevalecer ¿en qué? En la verdad. Mi amado hermano, de allí que el Señor dice, miren la aflicción, miren la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y he aquí, dice el verso 11, los tenemos a ellos ¿en qué conceptos? Por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído también, y nos pone allí un hombre justo. Habéis oído de la paciencia de Job. Y luego me pondrá también como ícono de aflicción. ¿A quién? Al Señor. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y claro, hará mención a lo que Jesús hizo desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba siendo afligido, estaba siendo torturado, estaba siendo objeto de burla, pero desde la cruz, el Señor más bien con una disposición de amor y compasión dijo, Padre, perdónalos. Esteban cayéndole las piedras en la cabeza, rompiéndole las cejas, piedras, mi amado hermano, que iban partiendo huesos. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, hace mención diciéndole al Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y allí entregó el Espíritu. Mi amado, tenemos referencias bíblicas. Si te toca por alguna extraña razón
sufrir en casa por tu marido, por tu mujer, por tus hijos, por el abuelo, por tus padres. Mi amado, si te toca sufrir por causa del evangelio, mi amado, súfrelo, sopórtalo, porque al hacerlo, mi amado hermano, estás poniendo en alto el evangelio de Jesús. Estás trayendo gloria, un peso de gloria a este precioso caminar cristiano. Cuando vamos, mi amado, pues al libro el texto que hemos tomado como referencia, culminando ya en esta enseñanza. Cuando volvemos al evangelio de Juan, en el capítulo, recuerde, número 16. Evangelio según San Juan, capítulo número 16, verso número 33. ¿Qué te decía el Señor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Recuerda lo primero, confiad, confía. Eso, mi amado, para poder tener confianza en Dios, hay que estar lleno de Dios. Y ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que me hace prevalecer en mi aflicción? La palabra. Tengo que aprender a confiar ¿en qué? En la palabra. Debo de tener paciencia, pero hay un tercer elemento que debo de tener. Fe, obviamente, confianza, que es a la palabra. Debo de ser paciente, pero debo de también orar. La aflicción se la sobrelleva orando. Hay un texto que con esto termino, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 26, versos 7 al 8. Ven conmigo. Deuteronomio capítulo 26, versos 7 al 8. Dice el Señor allí: ¿lo tiene? Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 26, versos 7 al 8. Dice el Espíritu Santo lo siguiente: y clamamos. Eso es un sinónimo de oración, ¿ah? El clamor. El clamor es el llanto que va acompañado de oración y viceversa. Es la oración que va acompañada de llanto. ¿Lo tiene? Deuteronomio 26, versículos 7 al 8. Dice: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó. ¿Qué es lo que tiene que Dios hacer cuando tú estás en aflicción? Tiene que comenzarte ¿a qué? A oír. ¿Cuánta gente no ora en la aflicción? Ojo, no ora, sino que se preocupa. No sacamos nada brincando en el momento de la aflicción. Ay, que nos vamos a morir. Ay, que se está muriendo. Ya se murió el de allá. Ay, Señor, ay. ¿Y? ¿Solucionaste algo? Nada, absolutamente nada. Hay que ser pacientes, hay que creerle a la palabra y hay que orar. Dice el Señor, versículo número 7 estamos: clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Jehová, ¿qué hizo por su parte? Jehová oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, vio nuestro trabajo, vio nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Mi amado, ¿estás orando en estos tiempos de aflicción? ¿Esto complementa tu vida cristiana? En el mismo libro del Éxodo, capítulo 4, verso número 31. En el mismo libro de Éxodo, del Pentateuco, libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia. En Éxodo, capítulo 4, dice el verso 31, y el pueblo creyó. Dice el verso 31, 4, verso 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel,
y que había, dice allí, había visto su aflicción. ¿Y qué hizo ese pueblo? Se inclinaron y adoraron. Yo te pregunto, aquí parece algo muy absurdo, pero el pueblo cristiano, cuando está pasando por aflicciones, adora a Dios. Sí. El que no le conoce se espanta. El que no lo conoce, amado hermano, reniega. El que no conoce a Dios protesta. Pero el que conoce a su Dios en el tiempo de la prueba, lo adora. Lo adora. ¿Y cuándo se adora a Dios? ¿No acaso cuando estamos, qué cosa? Orando. Allí postrado le dice: Señor, gracias. Y te bendigo, porque tú sabes que esta prueba era necesaria para que mi vida, mi familia pueda reconocer que tú eres un Dios real, un Dios que todo lo tiene bajo su soberana voluntad. Claro que sí. Aleluya. Mi amado, pon en práctica estas tres directrices. Ten paciencia. Amén. Deleítate en esas promesas para que tu fe vaya en aumento. Y tercero, ora a Dios y permite que en esa oración vaya revestida de adoración. Amén. Y te aseguro que luego de que pase la tormenta, verás a un Dios más grande que antes que la tormenta haya ocurrido. Amén. Y aprenderás a confiar y a alabar su bendito nombre. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Santo es nuestro Señor. Padre celestial, en esta noche, cuán glorioso, cuán grande